De hoy au rendez-vous de l'IFEA, a las citas de l'IFEA, es Vincent Chamoussi, arqueólogo. Vincent Chamoussi tiene una trayectoria un poco inédita, para no decir hasta excepcional, pues se convirtió a la arqueología a los 60 años, y para bien. Hizo muy bien, después de haber sido ingeniero largos años. Ha sustentado una tesis de doctorado bajo la dirección de Jean Guffroy, que muchos de ustedes han de conocer, el especialista de los petroglifos del Ecuador y del Perú. Pero Vincent Chamoussi también ha trabajado más bien con mexicanistas al final, muchos mexicanistas, con Éric Taladouart, con Dominique Michelet. Hoy en día Vincent Chamoussi se desempeña como investigador asociado en la Universidad de París-Nanterre. El tema de hoy, o sea, si la trayectoria es inédita y hasta excepcional, el tema de hoy es extraordinario en el sentido etimológico de la palabra, y es un tema vinculado con la tesis doctoral que sustentó Vincent Chamoussi sobre los inicios, los albores de la guerra en la zona noroandina, bueno, más bien el norte costeño del Perú. Supongo que Vincent Chamoussi nos va a hablar de lo que mejor conoce, a saber los asentamientos fortificados, los sistemas defensivos del norte del Perú, en una época bastante remota, porque se trata del formativo hasta el intermediario tardío, y nos va a hablar de esos extraordinarios desplazamientos de población, supongo, desde el Ecuador hasta el Perú, los Huaraz, supongo, ¿no? Hablará de la venida de los Huaraz, quizás, al Perú, que llegaron a ocupar Chalín, y son quizás unos proto-mochicas. En resumidas cuentas, una reflexión apasionante sobre muy antiguas migraciones venidas del norte, sobre las guerras que surgieron a consecuencia, huelga decir, estamos en los albores del Perú. Ya, entonces que disfruten la conferencia. Muchas gracias. Yo preparé esta conferencia a partir de un libro que escribí y que fue publicado en las ediciones del Bar International Series, que están aquí, que tiene también un disco con las cartas en colores. Le agradezco por su gentileza y su hospitalidad el director del instituto, el señor Georges Lomné, a la Alianza Francesa, como también todos mis amigos peruanos que facilitaron este evento. Y antes de comenzar, quisiera hacer dos pequeños comentarios. El primero es de pedirles que me perdonen mi pésimo castellano. No lo aprendí al colegio, pero sí en el campo. En segundo lugar, me siento un poco confuso de venir, yo, un francés, a hablar de su país a distinguidos peruanos. La razón es que traté de estudiar la guerra en la área andina central como un ejemplo de un tema antropológico más general, la relación entre la guerra y el desarrollo de las sociedades complejas. Y ahora comenzamos. Una nueva visión se refiere al hecho de plantear una hipótesis inédita según la cual la guerra empezó por lo que podría ser la llegada de una nueva población originaria probablemente del norte del país o del Ecuador, como lo sugiere recientemente Hernán Amat, y que ocupa progresivamente la sierra y la costa del área andina central al inicio del periodo intermedio temprano. Si bien es cierto que hay mucha confusión entre los antropólogos con respecto a la definición de la guerra,
quiero dejar muy claro que dentro del ámbito de mi estudio trato de la guerra como finalidades territoriales, políticos y económicos, o sea, la guerra institucionalizada entre entidades étnicas diferentes, opuesta a la guerra entre aspas primitiva, es decir, con finalidades de feud, venganza o estato, dentro del mismo grupo étnico. Cualquier tentativa para presentar una cronología única de toda la área central andina presenta problemas, porque hay un desplazamiento diacrónico de norte al sur parcialmente evidente en este cuadro. Este desplazamiento se encuentra entre el final del horizonte temprano y el inicio del periodo intermedio temprano. El horizonte temprano se termina hacia 400 a.C. en los valles del Shikama, Moche y Biru, pero en 200 a.C. en los valles del Santa y Nepeña, y hacia 0 en Paracas y Nazca. Esta superposición es la razón, a veces no percibida, por la cual hubo confrontación entre la nueva población ya presente en los valles del norte o en la sierra y la antigua población que construyó fortalezas y sitios defensivos para defenderse contra la llegada de los salinares o de los huaras. El largo rectángulo representa la área andina central y el pequeño la zona que he prospectado, a saber, el río Moche, el río Biru, el río Santa, el río Nepeña, el río Sechin y el río Casma. He recorrido esos valles preandinas durante 3 temporadas, prospectando fortalezas y sitios defensivos hasta ahí poco conocidos o estudiados, y que nadie había excavado. ¿Cuáles son los testimonios arqueológicos de la guerra? Algunos antropólogos dicen que sin los textos escritos y las crónicas no existen huellas arqueológicas firmes de guerra para periodos tempranos. En efecto, carecemos de índices firmes, o lo que existen son ambiguos, por ejemplo, armas de guerra, de caza o herramientas, y fortalezas o templos. Sin embargo, la presencia efectiva de huellas de naturaleza diferentes, arqueológicas o iconográficas, permite eludir la dificultad. Aquí hemos listado las huellas de varias importancias, de variable importancia. Fortificación de los cuales hablaremos más tarde, de armas, la honda, o la porra, con sus diversas formas, fue la arma de caza o de guerra más utilizada desde el precerámico hasta los incas, y la histórica a la derecha.